Para dar continuidad a la presentación, vamos a referirnos a la nociología de la investigación. Es importante tomar en cuenta los antecedentes de la misma. Estos son estudios previos, los más relevantes, tanto nacionales e internacionales, el abordaje teórico, donde se tocan los diferentes tópicos teóricos, enfoques y revisión de literatura relacionada con la conceptualización de la investigación, y la postura epistémica, donde se abordan los constructos teóricos relacionados con la investigación. Para dar continuidad, vamos a detallar un poco sobre lo referido a los antecedentes de la investigación. Esto se refiere a la revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio realizado, como estudios de carácter doctoral, los cuales serán nacionales o internacionales. Deben presentarse en orden secuencial. Los puntos que se deben extraer de cada antecedente son el nombre del trabajo, el autor, la fecha, los objetivos de la investigación, la síntesis, la situación problemática planteada, la metodología utilizada para el desarrollo del trabajo, los resultados y conclusiones más importantes. El desarrollo de estos antecedentes debe iniciarse con una breve introducción. Luego de citar cada antecedente, se debe indicar cómo se relaciona y qué contribuirán con la investigación en proceso, cada uno de ellos. Es decir, se debe explicitar si el antecedente constituye una experiencia útil o coincidente en relación a algún aspecto de la investigación en curso. Por ejemplo, el problema, la metodología o en el diseño institucional empleado, o en la manera de desarrollar el enfoque, en los contenidos y desarrollo de la propuesta, entre otros. El marco conceptual, el plan inicial de desarrollo del marco teórico que sustente la investigación a realizar, incluye no solo los supuestos teóricos de los que parte el investigador, sino también conforme a la manera en que el investigador recoge sus datos, lo que a su vez determina o establece los límites de las clases de análisis que pueden presentarse. Estos pueden ser referenciales o legales. Abordaje metodológico. Los capítulos anteriores han tratado de los aspectos relacionados con la orientación ontoepistemológica que sustenta el objeto del conocimiento, el desarrollo histórico de la investigación, así como la descripción de la situación problemática que motiva la realización de un estudio. En estos apartes se supone que se manifiesta la intención de la investigación, la praxis investigativa, desde el espacio referencial y contextual, focalizando en las experiencias. Este recorrido metodológico versa sobre las decisiones y el camino transitado por el investigador para aproximarse a la problemática identificada, las cuales privilegian el manejo y aplicación de las técnicas y herramientas cualitativas, así como el recorrido metodológico que hace que permitan alcanzar de manera progresiva de acuerdo con los acercamientos y aproximaciones sucesivas de la investigación. La epistemología es el primer paso necesario a la hora de definir un concepto, es determinar el origen etimológico de los conceptos en una investigación. En esta, la epistemología es la encargada de hacer un análisis del uso del razonamiento deductivo para determinar si se está empleando correctamente mediante el criterio de objetividad, que es realizado mediante la contrastación y estableciendo distintos métodos de comprobación y de refutación de las teorías usadas y de los resultados de la indagación. La investigación o enfoque cualitativo son aquellas que utilizan la recolección de datos sin la medición numérica para describir y afianzar las preguntas de investigación en el proceso de interpretación. En cambio, el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. A diferencia, los estudios cuantitativos y los estudios cualitativos, las preguntas de la investigación y la hipótesis no necesariamente proceden a la investigación, debido a que en ellas las mismas pueden desarrollarse antes, durante y después del proceso de la recolección y análisis de datos. El enfoque etnográfico, como
perspectiva metodológica en la investigación cualitativa que da respuesta al enfoque metodológico seleccionado. La etnografía, los datos no tienen una preexistencia al investigador, la cual supone una mutua contrastación y recolección de teorías y productos del manejo intersubjetivo de visiones, valores, creencias y supuestos con los actores sociales. En consecuencia, y de acuerdo al planteamiento anterior, reconociendo y asumiendo las limitaciones cognitivas para la construcción total de las múltiples realidades y de acuerdo a la complejidad del problema de interés. La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que va a ser el objeto específico de estudio. Una medición se refiere al qué, quién es el objeto de interés en una investigación. Por ejemplo, debe estar claramente definida en un producto del investigador. Debe obtener la información a partir de una unidad que haya sido definida como tal, aun cuando para acceder a ella haya debido recorrer pasos intermedios. Las unidades de análisis pueden corresponder a categorías o entidades, personas, grupos humanos, poblaciones completas, unidades geográficas determinadas, eventos, interacciones, entre otros. Informantes clave son aquellas personas que por su vivencia y capacidad y relaciones pueden ayudar a la investigadora a convertirse en una fuente importante de información y a su vez les va abriendo el acceso a otras personas y nuevos escenarios. A lo largo de todo el proceso se busca establecer una relación de confianza con los informantes, lo que algunos autores denominan rapport, que es la búsqueda de una relación de cordialidad que permita que las personas se abran y manifiesten sus sentimientos internos al investigador fuera de lo que es la fachada del exterior. Validez de los instrumentos de recolección de datos. De acuerdo con Fernández Batista, la validez en términos generales se refiere al grado en que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir. La triangulación se refiere al uso de varios métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio. En un fenómeno, en términos de triangulación, es tomado de su uso en la medición de distintos horizontes durante la elaboración de mapas, terrenos o levantamientos topográficos, donde al conocer un punto de referencia en un espacio, este solo localiza a la persona en su lugar en una línea de dirección y en este punto, mientras que al utilizar otro punto de referencia y colocarse en un tercer punto, formando un triángulo, se puede tener una orientación con respecto a otros datos y localizaciones en la interacción. Este término metafórico representa el objeto del investigador en búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar y corroborar una interpretación global de un fenómeno investigado. Y no significa literalmente que tenga que utilizar 3 métodos o fuentes de datos de investigadores o teorías. Categoría de análisis en la investigación son aquellos grupos o elementos con características comunes a las cuales se aplica un conjunto de criterios para la medición de juicios de valor, tomando en cuenta, entre otras cosas, una serie de parámetros o estándares. La iconografía engloba todo lo referente a la descripción de cuadros, pinturas, monumentos, estatuas, retratos, en términos relacionados con un conjunto de imágenes. La matriz de análisis es una forma de ordenar los datos de manera que sea visible su estructura tripartita o cuatripartita. Es de suma importancia en toda la investigación porque es la manera ordenada y estructurada de interpretar la realidad con teorías para ser inteligible y entendible. Las
conclusiones o síntesis de la investigación no es más que la interpretación final de todos los datos con los cuales se cierra la investigación indicada. Sintetizar es recomendar lo que el análisis ha separado, integrar todas las conclusiones y análisis parciales en un conjunto coherente que cobra pleno sentido. Estas conclusiones deben ser una síntesis final de la investigación, englobando los aspectos particulares. Es integradora por cuanto toma en cuenta los datos e informaciones. Pueden ser numeradas y esta es necesario en una interrelación directa con cualquiera de las variables planteadas en el problema seleccionado. Por último, las recomendaciones proponen el logro de una situación favorable e idea desde la óptica del abordaje en el trabajo de la investigación. Por tanto, se hará únicamente sobre el tema referido en el estudio. Se formula sobre lo que se evidenció como aspectos susceptibles de mejora, es decir, sobre aquellos elementos valorados con deficientes o en medio y a través de instrumentos de investigación.